Hola, te damos la bienvenida a Human Buenos Aires. Somos una comunidad de fe que busca conectar con Dios. Creemos que el amor lo hace posible. Amamos que Dios nos hable en cada encuentro y queremos compartirlo con vos. A través de este podcast te vamos a compartir los mensajes de los servicios presenciales para que los puedas escuchar y disfrutar. Y también para que puedas recibir a través de estas palabras lo que Dios tiene pensado para vos. ¡Vamos que va! ¿Todo bien? Qué bueno poder encontrarnos acá. Qué bueno que ganó San Lorenzo hace media hora. Yo estoy contento por eso. Me imagino que nadie va a pispear siquiera cómo va Vélez River. Me imagino. Espero no haber avivado a ninguno. Estamos en el cierre de la primera serie del año. ¿Cómo se llama la serie? Kilómetro Cero. Espectacular, Kilómetro Cero. Y hoy quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a estar compartiendo hoy, porque va a ser como una precuela esto de lo que vamos a hablar el domingo que viene en toda la serie de marzo y abril. Viste que este año estamos haciendo que las series duren 2 meses. Entonces, este mensaje va a ser un enganche de lo que va a venir ahí el domingo que viene con la serie de marzo, ¿no? Y lo que queremos hacer este año es traer al presente todo lo que Dios fue hablando a lo largo de estos años que estuvimos como iglesia. ¿Cuál fue esa primera visión que recibimos? ¿Ninguno? El amor lo hace posible. Ahí va, muy bien. El amor lo hace posible. Espectacular. ¿Por qué el amor lo hace posible? Si leemos 1 de Juan 4:16, vamos a ver qué dice ahí. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece. Y Dios en él. Dios es amor. El amor lo hace posible, quiere decir que Dios lo hace posible. ¿Qué es lo que Dios hace posible? Y acá viene una parte que te diría que es más importante todavía que esa declaración. Lo que hace Dios posible es que seamos alcanzados por Jesús, seamos transformados en los que Dios soñó para cada uno, y mientras eso sucede, vamos inspirando a otros a seguirlo. Si estuviste escuchando ahí los servicios de enero y febrero, estuvimos trabajando sobre esto, sobre inspirar a otros, sobre ser transformados, sobre ser alcanzados por Jesús. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es que estamos practicando el camino. Hoy quiero detenerme en un grupo de personas que practicaban el camino. Lo que te voy a traer acá, el texto que te voy a traer acá, es lo que muchos consideran como el nacimiento de la iglesia. Quiero que vayamos ahí a Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y tenemos ahí el soporte en la pantalla, qué genia fío. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, presta atención bien a ese de repente, porque no es casualidad que esté subrayado. Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa en donde estaban reunidos. Más adelante sigue diciendo ahí el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese de repente cambió la historia. Ese de repente empezó un movimiento que 2000 años más tarde, hoy en día, sigue vivo. Fue tanto el impacto que ese de repente tuvo, fue tan grande la onda expansiva que generó, que empezó a generar un efecto multiplicador increíble. Se estima que en ese lugar donde estaban en esa habitación, en Pentecostés, cuando viene ese de repente, había 120 personas. Al rato
Pedro sale a predicar, él fue uno de los que fue lleno por el Espíritu Santo, empieza a predicar y se convierten 3.000 personas. 3.000 personas deciden seguir a Jesús. Y a partir de ahí empieza un movimiento de la iglesia donde empezaron a viajar por todos lados y a fundar iglesia tras iglesia tras iglesia, y ahí generó un movimiento, como te decía, de millones y millones de personas. Por la convicción que el Espíritu Santo traía sobre estas personas, empezaron a viajar por todos lados. Qué bueno que están esos de repente de Dios. Esos momentos en los que se destraba algo y sucede una cosa increíble. De repente parecía que ya estaba muerto y empieza a dar fruto. De repente aparece la oportunidad que estabas esperando. De repente quedaste solo hablando con ella en el campamento. Ahí va. Para los pibardos, que gritan amén. Estuve hablando en el café con unos pibes que viajaron 1 hora 40 para llegar acá. No vinieron a escucharme a mí, Cuando profundizamos en lo que estaba sucediendo ahí, en lo que estaba sucediendo en Hechos, vemos que en realidad lo que estaba sucediendo era la concreción de una palabra. Y mismo ahí te desafío después a que leas completo este capítulo de Hechos, porque ahí Pablo se pone a citar un texto que escribe un profeta que se llamaba Joel, y que en Joel Hechos 2, él decía lo siguiente. Dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Esto que dice Joel, para que tengas una idea, se escribió entre 600 y 800 años antes de que llegue Jesús. Era una profecía que en algún momento se iba a cumplir, y ahí en Hechos 2 podemos ver que llegó. Joel profetiza por un lado y el Espíritu desciende más tarde. Ese de repente que veníamos leyendo antes, lo que me dice es, ahí viene, ya está por llegar. El de repente de Dios simboliza la concreción de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces ahí la pregunta que me hago es, ¿cómo hago para que llegue el de repente de Dios? ¿Cómo hago para concretar eso que Dios habló para mi vida? La realidad es que cuando no llega, cuando esas cosas no suceden y ese de repente se empieza a estirar, lo que pasa es que uno se desanima, empieza a perder la esperanza y termina generando un dolor de cabeza. Fíjate lo que dice Proverbios 13:12. Dice que la esperanza que se demora aflige al corazón, pero que el deseo cumplido es un árbol de vida. La esperanza que se demora. Me hace acordar a cuando yo estaba en el secundario y vos salías, estabas esperando, yo esperaba el bondi sobre Rivadavia y doblaba como 3 cuadras más lejos, entonces cuando doblaba el bondi no sabía si el que venía era el mío. Y viste que nunca viene el tuyo, es así, siempre tenés que esperar. Entonces, la esperanza se demoraba y mi corazón se afligía porque yo quería ir a dormir la siesta. Entonces se empieza a estirar y uno empieza a sufrir y a sufrir y a sufrir. Pero cuando de repente justo dobla el bondi que vos estás esperando, vos decís, gracias Dios. Eso es un deseo cumplido. Dios quiere que lleguen a nuestra vida esos de repente. No era el plan de Dios que los 120 que estaban en esa habitación esperando se queden esperando toda la vida. El de repente de Dios produce cambios, rompe estructuras, nos hace ir más allá de lo que pensamos y nos lleva a vivir la vida que Él diseñó para cada uno. Por eso te propongo analizar bien en profundidad qué fue lo que hicieron los discípulos para generar ese de repente. ¿Te va? Vamos todavía. Vamos de vuelta ahí con Hechos capítulo 2, versículo 1. Acordate que ahí decía,
cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos reunidos. ¿Sabés por qué? Porque Jesús se los había dicho en el capítulo anterior. Cuando vos lees Hechos 1, capítulo 1, versículos 4 y 5, lo tenemos ahí en la pantalla, dice lo siguiente. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, Jesús les dio una orden, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Jesús les está avisando literalmente lo que iba a pasar unos días más tarde. Y Jesús les da dos instrucciones muy claras. La primera, no se alejen de Jerusalén, es decir, quédense en Jerusalén. Y la segunda es, esperen la promesa, esperen ahí que la promesa del Padre va a llegar, ¿no? El tema acá es que se lo estaba diciendo a las mismas personas que unos días atrás les había dicho, está por pasar algo medio complicado, quédense despiertos y oren por mí. También, dos instrucciones muy simples, quédate despierto y orá. Y sin embargo los discípulos no podían cumplir algo tan simple como quedarse despiertos y orar. Entonces, acá de vuelta eran dos instrucciones muy simples, pero esta vez la diferencia era que los discípulos obedecieron. Si estás anotando, te dejo mi primer punto. El de repente de Dios sucede cuando obedezco. Vamos de vuelta ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban esperando. Y el versículo aclara que estaban en Jerusalén, es decir, hicieron lo que Jesús les dijo. Habían obedecido. Y gracias a que habían obedecido, el de repente de Dios había llegado. ¿Cuántas veces queremos inventar una fórmula mágica en vez de obedecer instrucciones claras que Dios nos da? Te voy a llevar ahí un cachito al Antiguo Testamento, a Samuel capítulo 15, y ahí en ese relato lo que cuenta es Saúl, quien fue el primer rey de Israel, y Samuel, quien era el profeta en ese momento. Lo que sucede ahí es que Dios le había dado una instrucción muy clara a Saúl, le dijo que tiene que ir hacia un pueblo, tiene que atacarlo, que lo va a conquistar, pero, también de vuelta, instrucciones claras. Le había dicho, no tenés que dejar a nadie con vida y no te tenés que llevar ningún animal, ni tomar ningún tesoro, nada. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Conquistó, pero no cumplió con lo que Dios le había dicho. Lo que hizo fue dejar vivo al rey y se llevó la mejor parte del ganado. Y cuando Saúl es confrontado, la quieren parchar y lo que dice es, no, yo me llevé la mejor parte del ganado, pero en verdad me la llevé porque quiero ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces, ahí es cuando Samuel le responde y le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Está diciendo acá que el sacrificio es malo? No. El sacrificio no es malo. No está diciendo que dar una ofrenda sea malo, no está diciendo que ser generoso sea malo, no está diciendo que invertir de tu tiempo y sacrificar también de tu tiempo en cosas de Dios sea malo. Lo que está diciendo es que la obediencia es mejor. Jesús había dicho en el capítulo 1, quédense en Jerusalén y esperen. Y en el capítulo 2 vemos que los discípulos y quienes estaban ahí se quedaron en Jerusalén y esperaron. Imagínate si decían, ¿sabés qué? Dijo Jerusalén, pero podemos ir a visitar a Lázaro, a Betania, o nos podemos ir a otra ciudad, total, podemos hacer una buena noche de adoración. Pero no,
¿Qué era lo que había hecho Jesús? Quédense en Jerusalén y esperen. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron. ¿Cuántas veces invertimos tiempo en cosas que puede ser que estén buenas, pero no son las que deberíamos estar haciendo? Cuando uno habla de desobediencia, muchas veces suena a pecado, suena a quebrantar una ley, suena a hacer algo malo, pero la realidad es que muchas cosas buenas también nos pueden hacer desobedecer. Si no estoy haciendo lo que Dios me dijo, no estoy obedeciendo. Por ende, estoy desobedeciendo. Así que por más que lo que haga esté buenísimo, es desobediencia. Y pensando un poco sobre esto, me di cuenta de lo siguiente. Muchas veces nos desenfocamos o muchas veces caemos en desobedecer cosas que Dios nos dice porque no sabemos decir que no. ¿Cuánto le cuesta al ser humano saber decir que no? Nos sumamos a un montón de cosas que están buenas, queremos participar de un montón de actividades que están buenas, queremos asistir a un montón de lugares donde se hacen cosas buenas, pero eso nos hace perder el foco y dejar de obedecer en aquello que Dios nos mandó hacer. Armar este mensaje me llevó a investigar un poco sobre por qué tenemos estas conductas. Y encontré lo siguiente. En 1995, dos psicólogos con apellidos muy raros, Baumeister y Leary, qué sé yo, andás a saber quiénes eran, desarrollan la teoría que titularon La necesidad de pertenecer. Todo esto que te voy a contar acá está chequeado por Sil González, que no sé si... Ahí va, qué grande Sil. Le pueden echar la culpa a ella o cualquier cosa. No, mentira. Pero ellos ahí desarrollan esta teoría de la necesidad de pertenecer, teoría que después se termina utilizando como base para desarrollar el FOMO. Y lo que exponen en ese artículo es la necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer a un grupo y de establecer relaciones. Y es muy importante acá la palabra necesidad. Es muy importante la palabra necesidad. ¿Por qué? Porque no es un deseo que tienen algunos. Es algo que es universal y básico para todos, vamos a decirlo. No importa si vos vivís en Argentina, en China, en Alaska, donde sea, el idioma que hables o la cultura que tengas, hay una necesidad básica que tenemos como seres humanos, que es la de pertenecer. Esa necesidad de querer pertenecer es la que muchas veces nos lleva a decir que sí a cualquier cosa y como resultado desenfocarnos y desobedecer. Desde esta teoría, el sí funciona de la siguiente manera. Cuando uno dice sí, uno lo que tiene ahí es una confirmación de pertenencia. Suponete que Santi, que está ahí, me dice, che, Mati, ¿te querés sumar a ayudar en café? Sí, buenísimo, pertenezco a un grupo. Lo que hace también eso es que genera una señal de cooperación. Después me dice, che, ¿no querés ir a comprar las medialunas? Sí, estoy ayudando, estoy sumando a lo que hace ahí el equipo. Y además de eso, ¿qué hace? Refuerza el vínculo. Como estoy con el grupo, empiezo a desarrollar amistades. El tema es que por esta necesidad de pertenecer, a veces decimos que sí, incluso cuando estamos cansados, no tenemos tiempo y no queremos realmente hacerlo. Por otro lado, decir no implica tolerar una incomodidad relacional. ¿Qué quiere decir eso? Si te digo que sí, está todo bárbaro. Ahora, si te digo que no, no sé cómo te lo podés tomar. Pone en juego la confianza del vínculo. ¿Por qué? Porque quizás te estoy defraudando. Y en tercer lugar, decir no implica tener seguridad interna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tener seguridad interna? Entender que mi valor no depende
de que todos estén conformes. Cuando no entiendo el valor que tengo en Dios, busco valor en otras personas. Porque busco valor en otras personas, termino diciendo que sí a cualquier cosa. Porque digo que sí a cualquier cosa, termino desobedeciendo. Y porque desobedezco, no termina llegando ese de repente de Dios. ¿Tiene sentido? Fíjate el lío que se arma por no comprender quiénes somos en Dios. Necesitamos estar recordando constantemente, tener presente todos los días quiénes somos en Dios, vivir cerca de sus verdades, conectar con Él, porque eso va a servir como un puente, ¿para qué? Para que sea más fácil ser obedientes. Cuando me paro sobre esas verdades, tengo la seguridad necesaria para decir que no a aquello que me saca del plan de Dios. Te podría decir simplemente, che, hay que decir que no, hay que aprender a decir que no, pero en realidad es que hay todo un trasfondo detrás. No es tan fácil. Ahora, de lo que estoy convencido es que saber decir que no te va a ayudar a obedecer. Y ese obedecer te va a ayudar a traer el de repente de Dios a tu vida. Dijimos entonces que, en primer lugar, el de repente de Dios sucede cuando obedezco. Y para obedecer hay que aprender a decir que no. En segundo lugar, el de repente de Dios no avisa. No sé cuándo va a suceder ese de repente de Dios. Como no sé cuándo va a suceder, me tiene que encontrar obedeciendo, me tiene que encontrar practicando el camino, me tiene que encontrar alineado a lo que Dios me habló. Me encanta, en la consultora donde laburo, uno de los directores siempre pone este ejemplo cuando uno tiene que encarar a un cliente o generar una venta. Siempre dice que cuando una empresa petrolera va a buscar petróleo, hace un pozo y no encuentra nada. Hace 2 pozos, no encuentra nada. Hace 3 pozos, no encuentra 8 pozos y no encuentra nada. Pero cuando llega el 9º y el 10º, saca petróleo y con eso cubre el gasto de todos los primeros 8 pozos que no hubo nada y además termina obteniendo ganancia. Cuando voy a lo que vivieron ahí los discípulos, en esa espera que tuvieron ellos, para que tengas una idea, se estima que pasaron más o menos 10 días desde que Jesús los deja hasta que llega Pentecostés, hasta que el Espíritu Santo desciende, y en esos, si pasaron 10 días, quiere decir que hubo 9 días que no pasó nada. Día 1, nada, día 2, nada, día 3, nada, día 4, nada, nada, nada. Pero cuando llega de repente vale la pena. Para poder mantenerme firme en la espera, tengo que desarrollar una mentalidad de proceso en lugar de una mentalidad de evento. Si yo solo miro, vamos de vuelta con los pozos de petróleo, hiciste un pozo y no salió nada, y solamente tomo esa parte para examinar cómo te está yendo, fue un fracaso. Ahora, si yo miro la película completa y miro los 10 pozos, ahí me doy cuenta que efectivamente vale la pena. Una mentalidad de proceso entiende que el tiempo de espera forma parte del plan de Dios a través del cual me hace una persona más madura y preparada para el lugar a donde me quiere llevar. Por el contrario, una mentalidad de evento tiene la ilusión de que los resultados van a llegar rápido, sin mucho esfuerzo y sin demasiada preparación. ¿Estás dejando que Dios trabaje en tu interior mientras esperás? Dame una iglesia que se enfoque en desarrollar una red de 150 links y no que se enfoque en un mega congreso de 3 días una vez al año. Cualquier pensamiento de pegarla, de resultado rápido, de fórmula mágica, aleja toda posibilidad de que ese de repente de Dios suceda. Practicar el camino no es algo de una sola vez. Es un pozo, otro pozo, otro pozo, otro pozo, otro pozo.
Punto número 3. Sin confianza no hay de repente. Como te dije recién, desde que Jesús asciende y deja a sus discípulos en Hechos 1 hasta que el Espíritu Santo desciende en Hechos 2, pasan ahí 10 días, ¿no? Si se quedaron 10 días esperando, es porque algo le deben haber creído a Jesús. Si no, no te quedás ni 2 horas esperando. Si vos tenés la confianza en lo que esperás, en verdad lo que estás teniendo es fe. Porque como dice Hebreos 11.1, es tener confianza en lo que esperamos y certeza en lo que no vemos. La confianza en la espera es una muestra de fe. Es poner en práctica que en verdad te creo. Si vos tenés un problema de salud y vas a ver un médico y el médico te dice, te da una receta y tenés que tomar un medicamento, vos vas, lo comprás y lo tomás, lo estás haciendo por la autoridad que le das a ese médico. Por esa autoridad que vos le das, vos terminás confiando. Entonces, si hoy en día sentís que en cuanto a la confianza que tenés con Dios, estás ahí como medio, quizás lo que tenés que pensar es si verdaderamente le estás dando la autoridad que Él merece. Él es tu creador. Él es quien tiene un plan para tu vida. Él es quien nos da lo más valioso por vos y quiere lo mejor para vos. Cuando empiezo a aceptar y vivir en estas verdades, confiar se hace mucho más fácil. Esperar se hace mucho más fácil. Obedecer se hace mucho más fácil. Te quiero dejar ahí un texto que está en Jeremías 17:5 y que refleja muy bien la importancia de por qué tenemos que confiar en Dios. Fíjate lo que dice ahí. Jeremías 17, del 5 al 8. Dice, así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Y sigue diciendo ahí el 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Iglesia, ¿a quién le estás dando autoridad? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Siéndote sincero, todo esto que te hablé del de repente es medio un engaño, es un clickbait. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso detrás. Hay obediencia detrás, hay confianza detrás, está la importancia de darle autoridad a Dios detrás. Ojalá sucediera todo en un de repente, pero la realidad es que ese de repente es el resultado de seguir a Dios como Él quiere que lo sigamos, siendo obedientes, esperando, aunque veamos que no pase nada, esperando igual. El de repente de Dios, créeme, que termina llegando. Si querés ponete de pie ahí que quiero orar para cerrar y vamos a terminar cantando juntos. Papá, quiero orar para que a fin de año nosotros podamos dar testimonio de que estábamos obedeciendo y vos hiciste lo que vos sabés hacer. Quiero orar para que nuestra confianza en vos crezca, para que podamos estar firmes
en la espera, Espíritu Santo. Trae convicción a nuestras vidas como la trajiste en Hechos 2 y para que vos puedas moverte en medio nuestro de la manera que lo hiciste en ese tiempo, Señor. Abrimos nuestros corazones, Espíritu Santo, y traemos un corazón enseñable, Señor. Te entregamos, papá, te entregamos este comienzo de año y hoy queremos ser alcanzados por vos. Queremos ser transformados por vos. Queremos inspirar a otros a seguirte, Espíritu Santo. Movete en este lugar, Jesús. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.